Marruecos y de los marroquíes, ¿no? Yo no voy a abordar el tratamiento de la prensa marroquí a España, sino más bien la temática de Marruecos en los medios de comunicación españoles. El tema es de gran importancia, dada nuestra proximidad geográfica e histórica también, así como los desafíos actuales que compartimos. Somos vecinos inevitables, con un sinfín de lazos históricos, políticos, diplomáticos, artísticos, culturales y ahora deportivos, que hacen de ambos países dos polos opuestos que se atraían a veces y se alejaban otras. Una vecindad jalonada por una serie de cuestiones conflictivas. Se trata principalmente del expediente de Ceuta y Melilla, el expediente del Sáhara, el expediente también de la pesca y de la inmigración, entre otros temas espinosos que fomentan a menudo un clima de crispación, un clima de tensión entre Rabat y Madrid. A estos problemas se suma el factor mediático, que también considero responsable de una manera u otra del estancamiento de las relaciones y también del incremento de las actitudes de odio, de xenofobia, de islamofobia y de desprecio también hacia Marruecos y hacia los marroquíes. Para muchos investigadores, expertos y marroquíes españoles dicen que la prensa española desempeña un papel de agitador de fantasmas respecto a Marruecos. También la prensa constituye el espacio simbólico en que los prejuicios resurgen y se ponen en práctica. Entre España y Marruecos ha sido difícil desarrollar unas relaciones estables basadas en la amistad, basadas también en la vecindad. Esta realidad se ve reflejada en los medios de comunicación, que intentan ofrecer todos los días un abanico de reportajes, un abanico de noticias televisivas y también de artículos de prensa dedicados, sobre todo en los tiempos de crisis, dedicados principalmente a criticar en los momentos de crisis. La prensa lo que hace es criticar la actitud de Marruecos respecto a determinados asuntos como la inmigración y también como los derechos humanos. Esta crítica ha suscitado varias veces censuras, ha suscitado también conflictos diplomáticos entre Rabat y Madrid, entre ambos ejecutivos. Sin embargo, este discurso ofensivo cambia de tono en los momentos de normalidad. En los momentos de normalidad o de luna de miel que suelen vivir de vez en cuando Marruecos-España, entonces en este caso los periodistas intentan enfocarse más en el buen desarrollo de las relaciones bilaterales a nivel político, también el desarrollo que está registrando y experimentando Marruecos a nivel económico, político, a nivel de infraestructuras. Este tratamiento periodístico permite en ese momento, los momentos de luna de miel, como solemos decir nosotros los periodistas, los tiempos de normalidad, en esos momentos sí el lector o el telespectador español sí que puede percatarse de una parte de la realidad marroquí y la evolución que está experimentando nuestro país, sin sacar a la luz los viejos estereotipos de clichés del moro malo. Entonces, esta cobertura mediática nos pone ante dos discursos periodísticos distintos. Uno oficial, que suele defender los intereses del gobierno en determinados temas, y otro que es realista y pragmático, cuya cobertura mediática depende en gran medida de cómo es el periodista, la ideología del periodista y también de la línea editorial de la empresa donde trabaja el periodista. Pero en general, para la prensa española, Marruecos es un buen socio en los momentos de normalidad y un enemigo en los de tensión. Una imagen que varía según el contexto, las circunstancias y también las consecuencias. Esta lógica en el tratamiento periodístico de temas bilaterales, que obedecía, como hemos dicho, al estado normalizado o al estado conflictivo de las relaciones bilaterales, se ve nítidamente a referirse a los expedientes de gran sensibilidad entre Rabat y Madrid. Ponemos un ejemplo de cuando abordamos, por ejemplo, la cuestión del Sáhara desde su enfoque territorial. Nos enfrentamos a varias
voces que defienden la tesis de los separatistas del Polisario critican a Marruecos. Para la prensa española, Marruecos es o el Sáhara es un territorio ocupado por Marruecos que no escatimaba esfuerzos en convencer a sus aliados tradicionales, que es Francia y Estados Unidos, convencerles para que apoyaran el plan de autonomía de las provincias del sur del reino. Este proyecto, por ejemplo, de autonomía hay pocos artículos que hablan de este proyecto en la prensa española, sabiendo que normalmente los periodistas suelen hacer análisis, hacer investigaciones para acercar el lector a determinados temas, como es el caso del plan de autonomía de las provincias del sur del reino. También otra cosa a apuntar en el tema del Sáhara es que los responsables marroquíes, los representantes de la sociedad marroquí, no tienen presencia en los medios de comunicación. Esa ausencia de la voz marroquí, del responsable marroquí o del representante de la sociedad civil, una ausencia justificada o no, entonces deja sonar la versión de los separatistas. En ese caso podemos decir que los representantes del Polisario, los separatistas, están muy presentes en los medios de comunicación españoles, porque ellos aprovechan, a diferencia de su cargo, que sea un responsable, un supuesto ministro, un simple representante de una asociación, entonces ellos tienen derecho a hablar. No es nuestro caso, porque nosotros tenemos que seguir una jerarquía. Los responsables no podemos hablar, o no cualquier responsable marroquí puede hablar del tema del Sáhara, y tampoco un representante de una asociación es capaz de hablar del tema del Sáhara. En el Polisario es otro caso. Ellos sí se atreven, están siempre buscando un espacio en los medios de comunicación que está siempre en todo el mundo apoyando a las minorías, porque para ellos son víctimas. Entonces, por ello, la versión unilateral de los separatistas es la que predomina en la cobertura mediática del tema del Sáhara. También, que no voy a desarrollar mucho en ese tema, cuando hablamos, por ejemplo, pasamos a otro tema, que es el tema de la inmigración. Entonces, cuando abordamos este tema, nos sorprende el elevado número de artículos que tratan a los inmigrantes marroquíes residentes en España desde un enfoque discriminatorio, apostando por un discurso preventivo que crea alarma social en la sociedad. El colectivo marroquí está tachado de todo tipo de atrocidades y barbaridades. Es un violador, es un agresor, es un machista, es un maltratador y terrorista. Son noticias cargadas que llegan a los españoles, son noticias cargadas de espectáculo y también de morbo, para llamar la atención del lector ávido de conocer a este otro extranjero tan cercano y lejano a la vez. Entonces, esta enfatización de los aspectos desagradables que en muchas ocasiones criminalizan tanto a la figura como a la nacionalidad del inmigrante favorece la discriminación entre nosotros y ellos, que se muestran como personas rechazadas por una sociedad que normalmente está defendiendo la democracia, defendiendo los valores de la democracia, en lucha contra el racismo y la xenofobia. Entonces, este tratamiento mediático promueve una errónea imagen sobre este colectivo que aparece asociado a una cruda realidad socioeconómica y un sinfín de connotaciones negativas. Voy saltando porque si no no vamos a terminar. ¿Cuántos minutos me Entonces, también tenemos en la cobertura mediática española al tema de Marruecos, tenemos siempre el tándem, el Islam y el terrorismo, este famoso tándem que ha comercializado la prensa a través de un discurso preventivo y de alarma, ha participado en la proliferación de la islamofobia en el país, la creación de un clima de miedo y de odio hacia la comunidad musulmana. La religión se ha convertido
en el principal enemigo de los occidentes, haciendo vehicular que todo musulmán es un supuesto, es un posible terrorista en el futuro. Entonces, pasamos también al tema de, cogiendo un tema de un ejemplo también de esa cobertura mediática desde el punto de vista de Ceuta en Melilla, que normalmente cuando hablamos o cuando la prensa española habla de Ceuta en Melilla habla desde dos perspectivas nada más, que es el drama de la inmigración subsahariana y la proliferación de las redes terroristas en la región. Entonces, a la hora de abordar los esfuerzos bilaterales para frenar la inmigración clandestina, Marruecos es un socio clave en la lucha contra este fenómeno, el fenómeno migratorio a la cuenca del Mediterráneo, y al mismo tiempo es considerado el primer responsable del drama de los inmigrantes debido a su supuesta política represiva y inhumana que ejerce contra los subsaharianos durante su detención y también durante su repatriación a sus países de origen. Entonces tenemos aquí dos visiones diferentes de un discurso con connotaciones positivas y negativas al mismo tiempo. Para la prensa española, Marruecos es un gendarme de la frontera sur que vela por la prohibición de entrada de los inmigrantes irregulares a estas dos localidades. Sus esfuerzos normalmente han sido elogiadas muchas veces y criticadas otras según cada caso e incidente. El fenómeno migratorio se aleja de su perspectiva política para convertirse en asunto humanitario que victimiza al inmigrante, endemonia a Marruecos como supuesto violador de derechos humanos. Se trata de un discurso que se solidariza con esta categoría, con el subsahariano, y de una manera u otra legitima su conducta. En boca de políticos, representantes de ONGs y testigos, la prensa española suele tachar a Marruecos de violador, torturador y también maltratador respecto al tema, a la gestión de Marruecos, al tema de la repatriación y también la detención de los subsaharianos. También el terrorismo en Ceuta y Melilla es una de las cuestiones de gran sensibilidad a nivel nacional e internacional. Según la prensa, estas dos localidades se han convertido en el caldo del extremismo y del terrorismo, cuyos líderes son marroquíes con nacionalidad española que viven en Ceuta y en Melilla. Entonces, otra vez los periodistas se dirigen al lector con un discurso preventivo que suscita miedo entre los ciudadanos que veían a todos los marroquíes como supuestos futuros terroristas, puesto que la prensa siempre ha relacionado el terrorismo con la religión. La magnificación de los hechos y la selección bien meditada de los temas relativos al terrorismo hacen de Ceuta y Melilla la cuna de los terroristas y crean alarma social innecesaria entre los ciudadanos marroquíes y españoles residentes en ambas localidades. Yo, como periodista de la televisión marroquí, vivimos todos los días y vemos todos los días las noticias que salen muy negativas que salen sobre Marruecos, y normalmente cuando hablamos con los periodistas españoles nos dicen, pues nosotros les preguntamos ¿y por qué siempre estáis sacando noticias negativas sobre Marruecos? Te dicen, pues somos periodistas, nuestro deber es eso. Y es verdad, porque nosotros también en la escuela de periodismo, donde yo he estudiado y donde todos mis compañeros han estudiado, normalmente la noticia no es cuando el tren llega puntual, sino cuando llega con retraso. Cuando el tren, y más, cuando el tren descarrila y hay muertos. Y además nuestra profesión nos exige criticar, señalar lo que no funciona, lo que va mal. Pero en el caso de Marruecos, España, esa práctica de todas las reglas del periodismo, lo que es el periodismo, está perjudicando las relaciones porque hay un desconocimiento mutuo, hay una tensión permanente entre ambos países. Porque todas las noticias que llegan desde Marruecos son negativas. Espero que
en el futuro haya más comprensión. No estamos en contra de publicar noticias negativas y criticar lo que va mal en nuestro país, pero también hay que mostrar el lado positivo de nuestro país. Hay cosas que merece la pena mencionar. Es necesario también, por ejemplo, en esa oleada de proyectos que estamos viviendo, que está experimentando Marruecos, es necesario hablar también de estos proyectos que Marruecos está haciendo, gigantes obras para mejorar su infraestructura, para mejoras a nivel educativo, a nivel económico, a nivel político también. Pero estas cosas, desgraciadamente, no están no figuran en la prensa española. Pues he intentado un poco, yo tenía previsto tener tengo una intervención un poco larga, pero he intentado un poco resumir y desde luego aquí estoy dispuesta para más preguntas más tarde. Muchísimas gracias.